Lo primero que quiero decir es que la cronología que a continuación expongo es total y absolutamente canónica. No obstante, a lo largo de la explicación es posible que pueda dar apuntes de sucesos que aparecen más allá de los libros de Tolkien, como pueden ser juegos de rol, librojuegos, películas, series o videojuegos. Considero que puede ser interesante englobar todo lo que se conoce sobre Arda porque así será evidente que cosas no encajan del supuesto universo expandido que diversas plataformas parecen estar creando. Dicho esto, comencemos con el principio de todo, la creación de Arda, recogida en el libro llamado Ainur Indale, o más comúnmente, la música de los Ainur. En el principio, cuando no había nada, cuando nada existía, Eru, el único, que por los elfos más tarde sería llamado Ilúvatar, creó a los Ainur, los cantores, unos espíritus que cada uno de ellos era producto de una parte de la mente de Eru. Y a cada uno, Eru le fue enseñando cómo hacer su propia música, pues cada uno entendía solo la parte de la mente de Eru de la cual había provenido. Sin embargo, algunos ya estaban unidos entre sí desde el inicio y así su música siempre armonizaba. De entre todos los Ainur, había uno que era el más grandioso, el más dotado y el más talentoso, Melkor, el primer Ainur creado por Eru. Melkor era el único de los Ainur que tenía al menos una parte de los talentos que todos los demás Ainur tenían para sí. Sin embargo, Melkor era también el más egoísta, impaciente y orgulloso de todos, y solía salir fuera de los aposentos de Eru para contemplar el vacío. Hay que apuntar que, como era el principio de los tiempos, no existía absolutamente nada fuera de los aposentos de Eru. Y el hecho de que hubiese vacío lo impacientaba, pues pensaba que, teniendo en cuenta que Eru era tan poderoso, ya podría haberse encargado él de crear algo que ocupase todo ese vacío. Y así es como empezó a desear la llama imperecedera, el poder con el que Eru crea las cosas. Y la quería para sí mismo. Y para entonces, de esa manera, él crear cosas de su propio ingenio y así dominarlas. Y que lo llamasen, por tanto, creador y señor de todas ellas. No obstante, por más que buscó y buscó por todos los aposentos de Eru, incluso por el vacío, nunca encontró la llama imperecedera, pues estaba absolutamente ciego debido a la obsesión por el dominio y no entendía que la llama se encontraba en Eru, porque realmente la llama era Eru. Por eso y a partir de entonces, Melkor no fue capaz de crear nada original y las cosas que él hacía siempre eran aberraciones, perversiones, modificaciones de todo lo que hubiese hecho alguien antes. Y un buen día, en un momento dado, cuando todos los Ainur estuvieron preparados, Eru finalmente los reunió en torno a sí y les propuso entonces un tema, una canción para hacer una música magistral, como no hubiera habido ninguna otra. Esta canción hablaba de cosas que no existían y sin embargo cuando hubo terminado los Ainur quedaron maravillados de lo bello que era ese tema. Eru entonces les dijo que su deseo era ahora que, ya que el tema estaba propuesto, cada uno cantara o hiciese música con sus propios dones para que el tema fuera pues una obra más grande y más importante, una obra inalcanzable. Y los Ainur estuvieron de acuerdo y comenzaron cada uno a hacer la música conforme a la canción propuesta por Eru. Y este, sentado en su trono, los escuchaba complacido. Y así fue como comenzó la música de los Ainur, y cada uno tenía voces como de distintos instrumentos, algunos de cuerda, otros de viento, algunos percusiones. Y conforme la obra comenzó, esta evolucionaba por sí sola, adecuándose a los deseos de sus ejecutores, pero a la vez cambiando de maneras bellas y magistrales. Pero súbitamente, Melkor, recordemos que era el más orgulloso de los Ainur, comenzó a buscar una parte destacada de su papel en la música. Quiso ser el protagonista.
Así pues, comenzó a incluir en su propia música los pensamientos diferentes a los de sus pares, que había desarrollado estando solo en el vacío. Y su música comenzó a hacerse estridente y fuerte, como si fuesen cañones, imponente y orgullosa, pero discordante con el resto de la armonía. Y entonces, algunos de esos Ainur, que estaban alrededor, cuando lo escucharon, comenzaron a hacer su música como la de Melkor, y hacerla armonizar con la que Melkor ahora estaba componiendo. Sin embargo, otros Ainur se asustaron por el poder de la música de Melkor, y simplemente quedaron en silencio, y comenzaron a mirar a Eru, expectantes y con miedo. Por otra parte, algunos reforzaban su música, que seguía acorde con el tema de Eru, tratando de dominar otra vez la música de Melkor, pero sin embargo no podían del todo. Entonces Eru sonrió, levantó una de sus manos y comenzó un nuevo tema, también fuerte, pero no estridente, que contra los cañonazos sonaba como la furia del mar. Y la música de Melkor comenzó a acallarse, pero este no se dejó vencer tan fácilmente y renovó su música, más fuerte y poderosa aún, y más orgullosa y llena del propio odio que Melkor iba gestando en su interior. Entonces fueron más los Ainur que callaron, y al ver a Eru, éste tenía el rostro serio, y levantó entonces su otra mano. Comenzó entonces un nuevo tema, que nadie al principio percibió, pues era un tema muy suave, muy sutil, lento, débil, pero que a pesar de su pequeñez cobraba fuerza, y en su debilidad llegaba la grandeza. Y poco a poco el tema de Melkor se veía apocado, vencido de nuevo su imponencia, su impertinencia por la pequeñez. Sin embargo, Melkor retomó fuerzas y una vez más su tema continuó, tratando de ahogar el nuevo tema de Eru. Entonces todos los Ainur callaron, y cuando se giraron para mirar a Eru, vieron que su rostro mostraba una furia terrible, y al levantar el único, el que está solo, ambas manos, sonó un profundo acorde, después del cual todo cayó en silencio. Y así es como terminó la música de los Ainur. Eru se dirigió a todos los Ainur, diciéndoles que efectivamente todos eran poderosos, pero que Melkor era más poderoso que cualquiera. Y después se dirigió a él, y le dijo que aún así llegaría el día en que aprendería que incluso su discordancia y todo su orgullo no terminarían en otra cosa que en la gloria de la obra de Eru, pues al fin y al cabo él venía de Eru y todo lo que hiciese iba hacia Eru. Melkor, en silencio y humillado, creció todavía más en orgullo y en rencor, así como en sus propias ansias de dominio. Después de esto, Eru se dirigió otra vez a todos los Ainur y les dijo que iban a poder ver la música que habían interpretado. Y entonces Ilúvatar les mostró todo lo que habían cantado como si fuese una gran visión que llenó el vacío. Cada Ainur iba reconociendo en la visión una parte de su música, y sin embargo ninguno logró abarcar con su mirada todo lo que la visión contenía. Algunos veían más y otros menos, y algunos se enfocaban más en unas cosas que en otras. Y vieron entonces la inmensidad del mundo, sus estrellas, de las que cantó Barda, por los elfos fue llamada Elbereth, y también la más querida de los Ainur. Y dentro de todo ello, la visión se fue concentrando en un punto insignificante, muy pequeño dentro de todo ello, donde yacía un globo azul que por los elfos sería llamado Arda, la tierra. Y en este globo azul había mares, nubes, ríos y glaciares, de los que sin saberlo había cantado Ulmo, y con las nubes jugaba el viento del que había cantado Manwë, el Ainur más poderoso luego de Melkor, y que en la concepción de Eru eran hermanos, tanto Manwë como Melkor. Manwë y Barda, otra de las Ainur, siempre estuvieron muy unidos y sus designios iban de la mano, y por la forma en que el viento y las nubes jugaban, Manwë y Ulmo siempre estuvieron de acuerdo en sus designios. Y también vieron montañas y tierra y todo lo que ella tenía dentro, como las gemas y los minerales de los que cantó mucho Aule,
un Ainur con un poder casi equiparable al de Melkor, y un deseo de crear también cosas nuevas, aunque no de dominarlas, sino simplemente regalarlas, donarlas, para que todos pudiesen usarlas. Igualmente pudieron ver a los Kelbar y Olvar, animales y plantas, de los que había cantado Yavanna, que estaba muy unida a Aule. Fue entonces cuando todos se maravillaron al ver caminar sobre Arda a unas criaturas que ninguno de ellos había cantado, que no estaban en el pensamiento de ninguno de ellos, hasta que los vieron en la visión. Y entonces entendieron que realmente era obra del propio Eru, que él había intervenido también en la música, poniendo de su parte, embelleciéndola, y vieron así a los hijos de Ilúvatar, elfos y hombres, caminando por Arda. Y ante esta visión, muchos quedaron maravillados a causa de los hijos de Eru, y querían conocerlos para enseñarles y guiarles, pero otros, evidentemente entre ellos Melkor, más que ninguno, deseó dominarlos para que lo llamasen Señor. Y entonces, cuando la visión iba un poco avanzada, se detuvo. Y así es como los Ainur saben de muchas cosas que suceden y sucederán en Arda, antes de que ocurran, pues estuvieron presentes en la visión de Eru. Cuando esta visión acabó, todos quedaron entristecidos, pues solo quedó de nuevo el vacío ante ellos. Pero Eru les dijo que ahora él iba a hacer realidad esa visión, pues sabía que ese era el deseo de los Ainur, que su música perdurara. Y entonces lanzó la llama imperecedera al vacío y dijo: ¡Ea! ¡Que sean estas cosas! Y así comenzó todo. Así empezó el tiempo, y el vacío dejó de existir en aquella región donde existe el mundo físico, donde existe el universo. Ilúvatar envió entonces a los Valar a ordenar el mundo, a preparar Arda para la llegada de sus hijos, los elfos y los hombres. Los que se quedaron junto a Eru también estarían con él hasta el final. Pero aún así, aun sabiendo que no hacía falta ir, muchos de los Ainur desearon apartarse de Eru para defender al Ea, todos ellos precedidos por Melkor, que antes que ningún otro bajó para corromper la obra de los demás. Pues su intención, al fin y al cabo, era dominarla y destruirla, si eventualmente no iba acorde a sus planes. Mucho tiempo pasó antes de que Arda fuera formada dentro de la inmensidad de Ea, que ni los hombres ni los elfos pueden llegar a concebir. Fue un tiempo en el que los Valar y los Maiar trabajaron en todas estas inmensidades. Y así entraron en Ea los Ainur, para comenzar a crear lo que en su música cantaron de acuerdo al tema de Eru, y lo que vieron en la visión que Eru les había mostrado. De entre los Ainur que entraron en Ea, los más poderosos fueron conocidos por los elfos como los Valar. Fue de los dos grandes grupos el principal, el superior. De entre todos ellos, el más poderoso y el más grande fue Melkor, como ya hemos dicho, y tiempos después se le conoció con otro nombre entre los hijos de Ilúvatar, a causa de sus obras. Hay que tener en cuenta que debido a estas obras, más adelante dejó de ser contado como uno de los Valar. Esos nombres fueron, entre otros, Morgoth, el Señor Oscuro, y Bauglir, el Opresor. El siguiente en poder después de Melkor era Manwë, el Vala de los Vientos. Y Manwë era de entre todos ellos el líder, ya que además de ser muy poderoso, era el que más comprendía los propósitos de Eru y se mantenía fiel a ellos. Al fin y al cabo era el único Ainur que, aun después de descender al Ea, podía mantener una comunicación directa con Ilúvatar. Barda, Valle de las Estrellas, era la más querida por los elfos de la Tierra Media. Y Barda contrajo matrimonio con Manwë. Ambos formaron la pareja más poderosa dentro de los Valar. Estos dos Valar fueron seguidos por Ulmo, el Vala de las Aguas, también de un gran poder y que no ha dejado de preocuparse por las criaturas de la Tierra Media, y que vive solo. A continuación nos encontramos con el también poderoso Aule, el Vala de la Tierra y de sus tesoros, de los minerales,
que se casó con Yavanna, su esposa, la creadora de la vida, la Valie de los Olvar y los Kelvar, de las plantas y los animales. También tenemos a Orome, el cazador, y su esposa Vanna. También a Namo, conocido también como Mandos, el Vala del destino, y su esposa Vaire, la Valie del tiempo. También podemos contar a Irmo, conocido también como Lorien, el Vala de las visiones, y su esposa Este. Y Niena, la Valie del consuelo y la compasión, que es hermana de Mandos y de Lorien. Y también podemos hablar de Tulkas, el Vala guerrero, el último de los Valar que llegó a Arda, el cual, cuando llegó, se casó con la última Valie que todavía no hemos nombrado, con Nessa. Y bien, estos eran los Valar, los más poderosos de entre todos los Ainur que descendieron a Arda, y el resto de aquellos Ainur que habían entrado se desconoce como los Maiar, unos espíritus poderosos pero no de tanto nivel como los Valar. Y cada Maya tiene un carácter que va de acuerdo con alguno de los Valar, a excepción de Melkor, al cual nadie siguió al inicio. Cada uno de estos Valar arremolina una serie de Maiar que forman su pueblo y les sirven. En realidad la cantidad de Maiar que entraron en Ea es desconocida, y sus nombres también, aunque algunos de ellos tienen nombres que son recordados por elfos y hombres debido a las cosas que llegaron a hacer y a su trascendencia en la historia. Así pues, podemos reconocer a Eonwe, que era el heraldo de Manwë, y era el Maya más importante de aquellos que servían a Manwë. Hablando de Barda, podemos hablar, por un lado, de Ilmare, la primera dama, la más importante de las servidoras de Barda. Y luego también Arien, la Maya del fuego, muy similar a los Balrogs, que a continuación vamos a nombrar, pero que al contrario de ellos, esta no se dejó pervertir por Melkor, y que es la encargada de llevar al sol por los cielos, como más adelante ocurriría, aunque todavía ella no sabía que esa era la misión que se le iba a encomendar. Dentro de los Maiar que servían a Ulmo, destaca Ose, el Maya de los grandes mares agitados, que por un tiempo se pasó al lado de Melkor, pero sin embargo fue convencido para regresar de nuevo al lado de Ulmo, aunque no por eso Ose dejó atrás su gusto por la violencia en los mares, por la que los marineros aún le temen. La Maya que consiguió convencer a Ose de que volviese al buen camino fue nada menos que su esposa, Uinen, la de los mares tranquilos. Y gracias a esta acción, Ulmo perdonó a Ose. También contamos con Salmar, el cual le hizo a Ulmo los que se conocen como los Ulumuri, que eran unos cuernos. Dentro de los Maiar que sirvieron a Aule existen realmente Maiar muy importantes y realmente poderosos y que además tienen un detalle en común, como se podrá ver a continuación. Estamos hablando por un lado de Kurumo, conocido más adelante como Saruman, que posteriormente fue el líder de los magos de los Istari. Y por otro lado, el otro Maya de gran importancia que sirvió a Aule fue Sauron, el cual se convirtió en el segundo al mando de las fuerzas de Melkor, pues fue corrompido y causó mucho daño a los pobladores de la Tierra Media. Dentro de los Maiar que servían a Yavanna destaca Aywendil, que más tarde sería conocido como Radagast, y que formaría más tarde parte de los magos Istari. Dentro de los Maiar que servían a Irmo, también conocido como Lorien, destaca Olorin, conocido posteriormente como Gandalf, que fue elegido por Manwë para estar dentro de los Istari. Hay que tener en cuenta que Olorin, aunque formaba parte del pueblo de Lorien,
Estaba muy apegado a Niena, y de ella aprendió la compasión. Pasaba entre los elfos inadvertido, y sin que ellos se lo pudieran explicar, siempre les levantaba los ánimos y les devolvía la esperanza. Hay que tener en cuenta que Olorin, cuando ya es conocido como Gandalf en la Tercera Edad de la Tierra Media, ayudó mucho a los pueblos libres, tanto a elfos, hombres, enanos y hobbits, a combatir a Sauron. También destaca otra maya, estamos hablando de la maya conocida como Melian. Melian vivía en los jardines de Lórien y curiosamente servía tanto a Vana como a este. Podríamos decir que la tenían compartida. De ella, más adelante, nació Lúthien, la más hermosa de entre los hijos de Ilúvatar. Pues Melian se casó con Elwë, un elfo de la raza de los elfos Teleri, aunque esto ocurriría mucho después. Era un caso excepcional, pues ningún Ainu puede concebir hijos, y las uniones de esposos que hay entre los Valar y los Maiar realmente se dan solo por afinidades de carácter, más que por una unión sexual. Al fin y al cabo, los Ainur son espíritus y no tienen un cuerpo realmente. Cuando se les ve con cuerpo es simplemente porque ellos han decidido tomar un cuerpo, materializarse y hacerse visibles, de acuerdo a su carácter, como una persona que se pondría algún tipo de traje. En cuanto a los Maiar de Orome, destaca Tilion, que es un maya cazador, a quien se le encargó el honor de llevar la luna por los cielos, lo cual ocurre también más adelante. Otro maya de Orome es Morietar, conocido también como Alatar, que fue elegido más adelante para formar parte de los Istari, y al que también se le conoce como uno de los magos azules. El otro de los magos azules es Roméstamo, también conocido como Palando, que también era maya de Orome y que también formó parte de los Istari. También entre los Maiar son famosos los Valaraukar, que en la Tierra Media fueron conocidos como Balrogs, los espíritus de fuego, que se aliaron con Melkor dejando atrás a los Valar, a los que servían originalmente. De entre todos estos Balrogs destacan dos especialmente. Uno de ellos es Gothmog, el señor de los Balrogs, el maya de fuego. Y el otro es el Daño de Durin, un Balrog que se conoció por este nombre y que habitó en lo profundo de las montañas nubladas, mucho más adelante en el tiempo. Y finalmente existe una especie de anomalía que no se sabe clasificar como Vala, Maya o simplemente si está fuera de esta clasificación, que es Ungoliant, la araña oscura, que se cree que podría ser un maya corrompido, aunque según algunas otras opiniones simplemente es una encarnación misma de la oscuridad o del vacío. En este último caso no se puede quedar claro si Ungoliant se encontraba a la misma vez que el resto de los Ainur que descendieron a Arda, o si simplemente Ungoliant estaba antes en Arda o si llegó después. Bien, Melkor, hermano de Manwë, cargado de arrogancia por su propia fuerza y poder, trató de hacer infructuoso todo el trabajo de los otros Valar. De este modo, Arda se inició entre batallas y conflictos. Los Valar construían y Melkor destruía. Y en esta batalla, la primera de las grandes batallas, únicamente la fortaleza de Tulkas disuadió a Melkor, que huyó a las tinieblas exteriores. Y con el establecimiento de los Ainur en la Tierra Media, comienzan las edades de las lámparas.